capítulo 2. Dios ha sido bueno para con nosotros. Él quiere ayudarnos a crecer, a ser mejores personas, a ser mejores discípulos, a ser mejores hijos naturales, a ser mejores hijos espirituales. Y quiero enseñarles la palabra de Dios en esta mañana bajo el título Fundamentos Apostólicos. Fundamentos apostólicos. Ahora, ¿por qué fundamentos apostólicos? Queremos una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos una iglesia llena del poder de Dios. Queremos una iglesia donde los dones estén presentes. Pero si las personas no tienen un fundamento, van a edificar en vano. En vano edifica el que no tiene buen fundamento. Cuando no hay buen fundamento, las casas se caen. Cuando no hay buen fundamento, las casas, al haber temblores, al ser sacudidas, caen. Hay temblores que derriban casas, pero a veces no son temblores, a veces son vientos, en otras veces no son vientos, en otras veces son lluvias. Y según el fundamento de una persona o de una iglesia, lo capacita para estar firmes o lo derriba. Entonces, si queremos nosotros fluir en el poder del Espíritu Santo, necesitamos fundamentos, bases, necesitamos algo sólido, porque mucha gente edifica sin tener un fundamento sólido. Y la palabra me enseña de 4 fundamentos que la iglesia primitiva practicaba en Hechos 2:42, y se los voy a leer. Dice la palabra de Dios, escuchen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Cristo. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así como usted que es estudioso de la palabra, ahí puede ver 4 fundamentos de la iglesia primitiva, la cual yo le llamo en esta mañana fundamentos apostólicos, porque quienes fundaron la iglesia fue los apóstoles. Entonces, si ven ahí, el primero es doctrina, el segundo es comunión, el tercero es partimiento de pan y el cuarto son oraciones. 4 cosas fundamentales que la iglesia primitiva practicaba. Y bajo esas 4 cosas la iglesia fluía en el poder de Dios, fluía en el poder del Espíritu Santo, echaba fuera demonios, resucitaba muertos, ayudaba a las viudas, ayudaba a los pobres, y seguían hacia adelante y no faltaba nada. A la iglesia primitiva nunca le faltó nada. A la iglesia primitiva nunca careció de nada, porque la iglesia primitiva sabía quién lo había enviado. La iglesia primitiva sabía quién les había hablado. Jesús, antes de ascender, les dio mandamientos. Jesús, antes de ascender, les dio una promesa. Y la promesa se cumplió en Hechos capítulo 2. Pero para que entienda esto, quiero que lea el verso 41. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia primitiva. Y cuando los 3,000 se agregaron, estos practicaban estas 4 cosas o estos fundamentos que los apóstoles les inculcaron. Entonces, toda persona que viene a Cristo
tienen que practicar estos 4 fundamentos, porque si no, la gente en las iglesias es temporal. En las épocas de noviembre, diciembre y enero la gente se pierde, como si Jesús es temporal, como si Cristo solo está de febrero a octubre. La gente no tiene temor de Dios, es mentira que tiene temor de Dios. Si la gente tuviera temor de Dios, estuviera en las iglesias en todos los cultos, en los días de ayuno, en los días de vigilia, en los días de evangelismo, en los tiempos de comunión, y en todo momento la gente estaría. Y si hay alguien enfermo, el apóstol Santiago dijo una cosa. Digo, si alguien está enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y dice que los ancianos de la iglesia que oren por él y que le unjan con aceite, y que si hubiera cometido pecado la persona, le van a ser perdonados. Y ahora, ¿por qué habla de pecado? Eso no significa que no hable claramente. Eso no significa que una persona enferma porque está en pecado. Porque hay gente tan juiciosa y maliciosa que dice, hermano, ¿no era que tiene algún pecado que por eso está así? La gente juzga. Hay enfermedades que si vienen por resentimientos, por falta de perdón, no tienen cura. Pero otras enfermedades vienen por maldición generacional, otras enfermedades vienen por la herencia caída, ¿verdad? Y otras enfermedades vienen por descuido. Usted camina en el sol todo el día. Quiero que ahora por mí porque me duele la cabeza. Póngase una gorra, póngase una sombrilla o camine por la sombra. Dios es sanador, pero a veces abusamos del amor de Dios. Andamos que en un grande sol. Andamos en esos grandes aguaceros. Mire que mi hija se enfermó del pecho y andaba con tos y la saca en medio de la lluvia. Compra un topollillo, una charamusca, como dicen en Tegucigalpa, y se la pone y el niño va de toser y chupando topollillo, comiendo hielo. Y después, mire que a mí me detectaron asma, mire que a mí me detectaron pulmonía, para que el lado si sabe que está enfermo. Aunque llore, mejor que llore por un topollillo que no llore porque le ven los pulmones después. Pero hay enfermedades que tienen cura por la ciencia y otras enfermedades no tienen cura por la ciencia, pero sí tienen cura por Dios. Pero sí tienen solución por Dios. Pero sí tienen solución por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? Dice la palabra que si hubieras cometido pecados. Ahora, ¿cuáles pecados? Le voy a decir algo. Una persona enferma muchas veces peca porque murmura. Puede ser libre de la murmuración, pues. Y si yo voy a la iglesia, ¿por qué me enfermo seguido? Eso es pecado, no dice el verso. ¿Y por qué aquel vago no le pega, no se enferma y yo sí que soy siervo tuyo? Egoísta, que el otro se enferma y usted no quiere estar enfermo. Eso es egoísmo. ¿Y por qué la gente que no le sirve a Dios no tiene tanto ataque como yo? ¿Y por qué fulano de tal no le pasa lo que me pasa a mí? Eso ya es egoísmo, eso es pecado. O sea, si no lo desea para usted, tampoco lo desee para nadie más. O sea, si yo me siento mal con dolor de huesos y me siento mal con fiebres altas, yo sé lo que es vivir así. Pero tampoco que le pegue a cualquier otra persona, por muy malo que sea. Mire que alguien puede ser demasiado malo, y si usted lo visita y lo mira ahí todo flaco, lleno de fiebre, con los ojos hundidos con usted le da como pesar de esa persona. Porque la enfermedad no respeta a nadie, la enfermedad no respeta a pobres, la enfermedad no respeta a ricos, al igual que la muerte. La solución para nosotros se llama Jesucristo. Entonces, si hay alguien enfermo entre vosotros, dice que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él y que le unjan con aceite. Pero si esta persona cometió pecado, cualquier tipo de pecado, murmuró contra Dios, quiso que otros se enfermaran y él no, o también de incredulidad, no, pero es que quién sabe que Dios me sane, eso es pecado, la incredulidad es pecado. Entonces, a una murmuración en el desierto, Dios la va a perdonar, lo va a sanar
y lo va a levantar de la cama. Lo va a levantar en el lugar en el cual la persona esté. Entonces, todos los que se añadieron eran como 3,000, pero dice que estos 3,000 perseveraban. Ahora, la iglesia que no persevera, esa iglesia se aparta de la gracia de Dios. La iglesia que no persevere, cuando hablo de iglesia no hablo de congregación, hablo de personas. Usted es iglesia, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, la iglesia o la persona que no persevera en estas 4 cosas, el diablo lo va a derribar, la carne lo va a derribar y el mundo lo va a derribar. Porque ¿cómo va a edificar algo más grande si con lo pequeño no puede? O sea, si usted es perezoso, se lo habla de esta manera, y una casa la levanta encima de la tierra, esa casa se le va a caer, aunque no le guste, va a tener que agarrar piocha y pala y escarbar abajo. Aunque no le guste, va a tener que jalar piedra y ponerle abajo. Aunque no le guste, va a tener que hacer zambos grandes, depende de lo que va a edificar para arriba. No todo se edifica encima. Si edifica encima, sin un fundamento sólido, espere la ruina, espere la quiebra. Por eso hay gente que hoy habla en lengua, mañana se va para el mundo. Hay gente que profetiza, ya alguien pone en el mundo. ¿Por qué? No hubo un fundamento sólido. Ya conocieron a Cristo, pero no se fundamentaron en estas 4 cosas. Les voy a dar una definición de la palabra fundamento. Y fíjense que al leer estas cosas, hay una impresión que me da por el Espíritu de que por eso hay tantos problemas en el cuerpo de Cristo. De que vemos gente que hoy está en esta iglesia, mañana está en la otra, después está en la otra, después está en la otra. Y si abren una iglesia nueva, allá aparece también. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. La palabra fundamento no te dice, significa principio. ¿Vieron que significa fundamento? Principio. ¿Por dónde inicia usted? Por el principio, por lo primero. Entonces, es que yo quiero hablar de lengua, es que yo quiero profetizar, es que yo quiero ser profeta, no es malo de ser los dones. Pablo dijo que anheláramos los dones espirituales. No que los deseáramos, dijo que los anheláramos, porque el anhelo va más allá del deseo. Si se lo quiero interpretar mejor, el anhelo sería como un deseo ferviente, no un deseo común y corriente, sino más allá de un simple deseo. Pero a veces hemos cometido el error como iglesias apostólicas y proféticas. Le caminamos poniendo mano a medio mundo para que profetice y para que hable en lenguas, pero no lo hemos consolidado, no lo hemos fundamentado. Gente que no ora, gente que no ayuna, gente que no se congrega. Le ponemos las manos y los dones se reciben por fe. Los dones se reciben por imposición de manos. La gente recibe porque cree. Pero no hay un fundamento. Y eso no es aquel que me dio una palabra y hoy lo muere con una cerveza. Pero no estoy hablando de años, estoy hablando de meses o de semanas. Y ese hermano que me invitó a la iglesia y solo fui yo y él, yo ya soy líder y él ya no viene. No hay fundamento. Y el fundamento no solamente es Cristo. Cristo es la piedra angular, o sea, la piedra principal es Cristo. Por ahí se derivan otras cosas. De ahí se derivan muchas cosas. Dígame cuánto ama, dígame cuánto le sirve a Dios. Dígame cuánto ama a Dios, dígame cuánto. Mire que cuando uno está enamorado, por pena no va todos los días donde la novia. Por pena. No es porque no quiere. Si hasta por usted se viene a las 11 de la noche, le puede decirle a tu novio que ya es tarde. Hay suelos que tienen que decirle así a los muchachos. Decirle a tu novio que ya es tarde. Pero va la cuñadita, o hablo de adolescente, va, o el cuñado le dice educadamente: mire que ya es tarde, peligroso le pase algo ahí, que ver temprano, pero es que quiere dormir es. No le da miedo irse tan tarde, le dicen. Ahí le dicen, no le da miedo irse tan tarde.
Pero en los cultos la gente no quiere esperar un tiempo extra más y tal vez Dios está sanando, tal vez Dios está liberando, tal vez la palabra que usted necesitaba puede ser el último que le toca a usted, como solo Dios sabe, y usted ya se fue. Entonces la gente necesita enamorarse más de Dios. Y el Espíritu Santo me da una palabra, la gente debe tener convicción donde Dios los tiene. Hay gente que se pasa de una iglesia a otra por problemas internos, ese problema lo van a dar en todos lados. Y el Espíritu Santo me da una palabra la vez pasada y me decía que mucha gente tiene ligaduras con otras iglesias. Hablo de congregación para que me lo entienda mejor. Hay gente que aparece en una iglesia y dice, Dios me trajo aquí, yo siento que Dios me trajo, no es una decisión personal. Y de repente dice, miren la cosa fea, porque en todas las iglesias hay cosas feas. Todos nosotros tenemos cosas malas, que bregamos con ellas. Miren que feo, me da ganas de volver allá donde me congregaba. Voy a pedir dirección, pero voy a hacer estas cosas. El Espíritu Santo me decía estas cosas, que si una gente no se desliga de algo, la gente debe saber qué es lo que quiere, debe saber dónde Dios lo tiene y dónde se va a plantar y dónde va a crecer. No puede dar de un lado para otro. Pero me decía el Espíritu Santo que hay gente que es como las personas que se casan y todavía se acuerdan de su ex mujer o de su ex novia. No han cortado eso. Y hay personas, porque yo conozco muchas, he aconsejado muchas, y no digo nombres, yo aconsejo gente de todos lados, de muchos lugares. Hay personas que se enamoraron de alguien por encima y establecieron una relación noviando. Y de repente le dicen al novio, fíjate que volví con el papá de los niños. Lo terminan dañando, lo terminan alejando porque todavía no había roto una ligadura. Le dije a una muchacha, si usted todavía no ha roto sentimiento con su expareja, no se meta a otra. No se meta a otro lugar. Hay gente que sale de la iglesia, es que me dañaron, no me saludaron, me hablaron muy fuerte. Las enfermeras del hospital te van más fuerte y van a andar al hospital, se te enferma y no volver a ir. Pero en la iglesia hay que andarlo sobando, hay que decirle hermanito y hay que andarlo sobando. Si se equivoca hay que corregir a la gente. A sus hijos no los anda sobando, a sus hijos los soba y los felicita cuando hacen las cosas bien. Pero cuando hacen las cosas mal, se saca la paz y no lo piensa. Usted no piensa para castigar a sus hijos, a veces automáticamente usted solo se quita el broche de un solo, la dobla y le da duro. ¿Pero por qué? Porque se han equivocado, porque han hecho las cosas mal, porque no están haciendo las cosas bien. Y su hijo hace que me voy a ir de aquí, pero como sabe que ese hijo no se va. El que se va y no regresa nunca fue hijo. Alguien se puede ir y se vuelve, es porque es hijo. No digo que se vaya y venga, que se vaya y venga. Debe tener solidez y fundamento. Debe tener solidez y fundamento. No puede andar, como le dicen los mexicanos, con chiquilladas. Aquí decimos niñerías. Sí, que hay gente que hay que andarlo sobando por todo. No, yo soy del tipo de ministro que no me gusta sobar a la gente, pero tampoco me gusta volarle leña. Porque hay ministros que les encanta volarle leña a la gente. Y a la gente no hay que volarle leña, a la gente hay que corregirla con sabiduría. Y si siente que la palabra es muy fuerte, pues solo sóbrese y diga, ay, pero me va a curar esto. Me duele, pero es por mi bien. Me dolió ese fajazo, pero yo sé que lo hace por bien mi mamá o mi papá. Yo sé que me quitaron el celular, pero yo sé que si me porto bien, las cosas me las van a entregar nuevamente. Entonces siempre a los hijos se les va a quitar lo que más les gusta. Pero para que eso vuelva a sus manos tiene que portarse bien, saber que en un lugar hay reglas, saber que en un lugar hay disciplina, saber que en un lugar hay corrección, pero también saber que
Biblia que la disciplina dice que no es causa de gozo, sino de qué? De tristeza. Pero dice que después trae fruto apacible y fruto de justicia. O sea, lo hace caminar en rectitud, lo hace caminar en santidad, lo hace reflejar a Cristo. El único que no estuvo en disciplina fue Jesucristo, de todos. ¿Por qué? Porque somos seres que nos equivocamos, que podemos meter la pata, que en cualquier momento nos enojamos. Solo Cristo es el único que no estuvo en disciplina. Pero si usted es igual a Cristo, pues no va a tener corrección. Fundamento, principio, también significa base, principio, base. ¿Cómo está su base? Las bases apostólicas son estas cuatro. Lo más básico, lo más sencillo, es piedra y concreto. Eso es piedra y concreto para que edifiquemos para arriba. Principio, base, y la gente quiere empezar por arriba. La gente quiere que lo pongan como evangelista y todavía no saben el Padre Nuestro. La gente quiere que los pongan como pastores y se congregan cada mes. Y el Señor tendrá algún don para mí. Pero no soy el esposo que pide, ¿verdad? Señor, ¿tendrás algo para mí? Ahí está la escoba. No, es que hay otra cosa. Otra cosa, eso no. Yo reprendo al diablo. Va a empezar cuidando carros, va a empezar a saber por qué Dios le da eso. Porque va a llegar un momento que la gente tal vez no quiera, y como usted ya pasó por eso, se le facilita hacer lo que usted le inició. Y también dirigir a la gente, porque usted ya pasó por ahí. No podemos dirigir a alguien durante no hemos pasado por ciertos lugares. No podemos decirle a la gente, yo barrí el templo en mis inicios, cuando nunca lo barrimos. No podemos decirle a la gente, yo era el que parqueaba y cuidaba los carros, si nunca lo hizo. A veces los testimonios de la gente, yo era el que no diezmaba, yo era el que llegaba tarde, yo era el que se iba a la administración. Y hablo de líderes, no hablo de nuevos creyentes. Usted debe ser gente de testimonio, principio base. Si el principio no está bien, entonces lo final tampoco va a estar bien. Si la base está mal, lo que edifique sobre la base se le va a derribar. Definición 2. Raíz, origen. Definición 2 de fundamento, raíz y origen. Entre más profundas sean las raíces de un árbol, tiene la mayor capacidad de resistir huracanes. Se lo repito, entre más profundas sean las raíces de un árbol, tiene la mayor capacidad de resistir cualquier huracán. Cualquier huracán. Ese huracán se puede llamar enfermedad. Ese huracán se puede llamar problema matrimonial. Ese huracán se puede llamar problemas con los hijos. Ese huracán se puede llamar escasez financiera. Ese huracán se puede llamar desánimo. Ese huracán se puede llamar tibieza espiritual. Ahora la pregunta no es el ataque, la pregunta es cómo están sus raíces. ¿En qué están fundamentadas? Hay gente que dice, yo estoy parado en la roca, pero será roca de azúcar, que con el agua se deshace. Será terrón de azúcar que con el agua va para abajo. La roca de nosotros se llama Jesucristo. Y el Salmo 1 dice que el árbol debe estar plantado junto a las corrientes de las aguas para que su hoja no caiga y para que dé fruto en su tiempo. El agua representa la palabra, también representa el Espíritu Santo. La conexión que usted tenga con Dios hará que su hoja no caiga, hará que dé fruto en su tiempo, hará que se mantenga verde aún en los días secos y soleados.
raíz, entre más profundas sean mis raíces, mayormente resistiré los huracanes de la vida. Origen, raíz, origen. Origen es lo mismo que el principio, donde se originan las cosas. ¿Cómo hace usted para tener esa unción que tiene? Y si le dicen que hay que orar, ya no le gustó. Si le dicen que hay que ayunar, ya no le gustó. Si le dicen que hay que congregarse, no le gustó. Si le dicen que hay que participar de la Santa Cena, no le gustó. Si le dicen que hay que amar al prójimo, tampoco le gustó. Y quiere la gloria de Dios, pero no quiere el fundamento, no está preparado. El que no está preparado para hacer las cosas desde el origen, no está preparado para hacer las cosas grandes que Dios tiene preparado para su pueblo. El que no está preparado para orar, no está preparado para señales, milagros y maravillas. Entonces, raíz, origen. Ahora, escuche, hablando de personas, fundamento de una persona significa seriedad y formalidad según el diccionario. Fundamento en persona significa seriedad, formalidad. Entonces, una persona con fundamento es una persona seria. Es una persona que si el culto está a las 6:30, esa persona está a las 6:10. No llega a las 6:45. Si la reunión es a las 9, va a estar faltando por tarde 10 para las 9. Pero si llegan a las 9:30, no, es que lo más importante es la palabra y tu adoración, ¿dónde está? Tu exaltación a Dios, ¿dónde está? Todo es importante, adoración, oración, alabanza, palabra, ofrenda, todo es importante en el reino. No hay nada más importante, todo es importante. Todo se origina por la palabra, pero si la palabra dice adoremos, hay que adorar. Si la palabra dice alabemos, hay que alabar. Si la palabra dice hay que orar, hay que orar. Escucha seriedad. Entonces, ¿cuántos son los fundamentos? Les decía, los fundamentos de doctrina, comunión, partimiento de pan y oraciones. Pero ahora, si hablamos en el primero, que es doctrina, si en persona fundamento significa seriedad, ¿con cuánta seriedad yo tomo la educación cristiana? ¿Con cuánta seriedad yo tomo los discipulados? ¿Con cuánta seriedad yo tomo la comunión con los hermanos? ¿Con cuánta seriedad yo tomo la Santa Cena? ¿Y con cuánta seriedad yo tomo la oración? Si la gente la oración la tomara con seriedad, su vida fuera diferente. La gente que ora no se queda en casa. La gente que ora no hay que andarla rogando. La gente que ora no hay que andarla en carretilla. La gente que ora es gente de movimiento, es gente de fe, es gente de acción, es gente que cree que Dios sana, es gente que cree que Dios liberta, es gente que cree que Dios provee, es gente que cree que aunque las cosas no estén bien, la oración lo ayudará a salir hacia adelante. Esa es la gente de oración. Pero ¿por qué la gente no se mueve en otro nivel de oración? Porque no toma con seriedad la oración. No toma con seriedad congregarse. Si la gente tomara con seriedad hasta congregarse, las iglesias estuvieran en una dimensión diferente. Las iglesias estuvieran en una dimensión no como está en la actualidad. La gente es más atraída por el mundo que por las cosas espirituales, pero quieren bendición. Alguien dijo que la cultura de un japonés es llegar a tiempo, significa estar minutos antes. Para un japonés llegar a tiempo es estar antes. Para un japonés llegar tarde es estar a la hora. Imagínense llegar después de la hora. O sea, esa es la cultura japonesa, por eso que los japoneses son bien inteligentes. Oigan muy bien, para que me lo capten mejor. Por eso los japoneses son bien inteligentes y entienden lo que voy a decir. No es que el hondureño
El problema es que los latinos no usan la inteligencia que Dios les dio. El japonés sí la usa. Los chinos sí la usan. Y la iglesia tiene una mentalidad. ¿Qué mentalidad tiene? Una mentalidad latina. El latino es conformista. Al latino se le dice, haga esto. Pero hay otro ahí, ¿por qué solo a mí? Los orientales se le dicen, haga esto, es una oportunidad para sobresalir y salir adelante. Aunque sé que aquel otro la puede hacer, pero lo voy a hacer yo porque eso me abre puertas. Al latino le piden algo que haga y él pregunta, ¿y esto lo ha podido lograr hacer alguien? No, nadie. ¿Y entonces yo para qué lo voy a hacer? Si nadie puede. Pero el oriental es diferente. El oriental dice, si nadie ha podido, pues voy a intentarlo y puedo hacer que sea el primero que lo pueda hacer. Inteligencia. Y los japoneses son tan inteligentes, o sea, usan tanto lo que Dios les ha dado. La inteligencia es un regalo de Dios. Y se les voy a decir algo. El latino es contrario, el oriental es más literal. Una vez dicen que venía saliendo un japonés de su carro. Cuando él sale del carro, cierra la puerta. ¿Y sabe que era un japonés? Dale más duro. Y cuando él salió caminando, se regresó y le dio más duro a la puerta. Y de ahí le preguntaron, ¿por qué le dice más duro? Él me dijo que le diera más duro, le dijo a otro japonés. ¿Y saben qué le dijo el otro que ya había familiarizado con los latinos? Aquí vos tenés que hacer las cosas al revés. Si te dicen que le des más duro, es que no le des. Si te dicen que le des más duro, significa que no lo hagas. Y en Japón no, en Japón se le dicen dale duro algo y le dan duro. Si le das más duro, ellos van y lo hacen. Entonces nuestra cultura, por eso no se ha desarrollado tanto, porque no hemos utilizado la inteligencia que Dios nos ha otorgado y aparte somos demasiado conformistas. Y les voy a decir algo, la cultura de nosotros no debe de ser latina, tampoco, escuchen, japonesa. Nuestra cultura debe ser la de arriba. Nuestra cultura debe ser del cielo. Que la cultura del cielo es que nada es imposible para Dios. Que la cultura del cielo es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa es la cultura nuestra, una cultura de fe. Punto 2. Fundamentos de la iglesia primitiva. Fundamentos de la iglesia primitiva. Fundamentos de la iglesia primitiva. Son unos 4, ponga Hechos 2:42. Número 1 es doctrina. ¿Y para qué voy a ocupar doctrina yo? Dice. Si yo no sirvo para nada, dicen los cristianos. Y dice que son nuevas criaturas ya no debe hablar así. Una nueva criatura ya debe quitarse una mentalidad que no sirve para nada. O sea, si usted es cristiano y dice que no sirve para nada, usted que no se ha convertido a Cristo todavía. En Cristo todos somos útiles. Todos tenemos un potencial, todos tenemos un don, todos tenemos un talento. Descúbralo y póngalo por obra en el reino de Dios. Tiene que formarse. Doctrina, ¿para qué es? Para formación. Ponga la par formación. Doctrina, la par ponga formación. La doctrina me forma. Porque hay muchos cristianos deformados. No transformados, sino deformados. ¿Por qué? Porque no tiene nada de palabra en el corazón. No hay formación. No hay enseñanza.
tiene un montón de dudas, pero cree lo que dice cualquier persona porque no hay un fundamento doctrinal. No hay un fundamento sólido en sus convicciones. Si usted no tiene una doctrina sólida, va a terminar Bahá'í, testigo de Jehová. Va a terminar mormón, donde no hay doctrina sólida. Por eso hay gente que dice, a la palabra de Dios yo no le cierro las puertas. Si llegan los testigos, ahí los escuchan con los atalayas. Tienen un montón de atalayas guardaditos. Llegan los mormones, ahí los reciben, les hablan del libro del mormón y dicen amén. Gracias a Dios no toman café, no ahorrar el café. Llegan los evangélicos, ahí los reciben. Llegan los católicos, ahí los reciben. Llegan los jesusolos, ahí los reciben. Es que la palabra de Dios yo no la rechazo a nadie. Y ahora, ¿cómo sabe usted que es palabra de Dios? No leen ni la Biblia y dicen que es palabra de Dios. ¿Y cómo va a saber que es palabra de Dios? O sea, a todo el que llega lo aceptan. A todo el que llega le abren la puerta. Tiene que tener un fundamento doctrinal. Y cuando digo evangélicos, me refiero que hay sectas en medio del cristianismo. Hay sectas que le dan la rosa bendecida, pedazos de madera de la cruz de Cristo. Hay otras que le dan unos botecitos de aceite con una gotita roja dentro y dicen que es la sangre de Jesús. Hay otros que le dan un vasito de agua bendecido. Hay cosas y actos proféticos que pueden funcionar para una vez, pero no para toda la vida. Nosotros creemos en los actos proféticos, pero los actos proféticos son específicos para lugares específicos, para personas específicas y en momentos específicos. No es que de un acto profético lo van a hacer en todos lados, no. Jesús mandó echándoles lodo en los ojos a todos los ciegos. Si no la hubiera una bolsita llena de lodo, venía, hay un ciego, échale lodo, hay otro ciego, échale lodo. Ni a los mudos no les lo escupió. Hay un mudo, lo voy a escupir. No, que Jesús va tirando saliva a todos lados. Pero hay gente que si le funciona algo un día, ya quiere establecer como una doctrina y quiere implantarlo. No, si Dios le revela algo, hágalo por esa vez. Si usted es Jericó, ¿cómo cayó Jericó? Dando vueltas alrededor. Cayeron las mujeres de Jericó, pero solo fue en Jericó, o se nos dando vueltas en todas las murallas de los otros lugares. O sea, para una ciudad específica, Dios tenía un diseño específico. Pero Dios hace grandes milagros, Dios hace grandes maravillas. A Moisés solo le tomó levantar la mano para que el mar se abriera. Hay cosas que Dios ha hecho en la vida de muchos cristianos, pero no tienen fundamento. Les voy a decir esto. Los israelitas ya cruzando el mar, se querían regresar a Egipto. Dios se los abrió, pero si ellos se regresaban, tenían que hacer barcas para regresarse. Tenían que hacer barcas, o sea, les iba a costar más regresar que avanzar a la tierra prometida. Y porque no tenían una convicción de la palabra que Dios les había dado, pusieron más caso al proceso, al desierto, que terminaron muriéndose en el desierto. Pero la palabra se cumplió en la generación nueva. Mejor siga adelante en el desierto que hacer barcas que le va a costar más y regresar a la esclavitud. Doctrina. ¿Para qué sirve la doctrina? Para formación. Número 2, comunión. Congregarse no es necesario, pero aquí dice que la comunión era practicada por la iglesia primitiva. Yo quiero moverme en lo apostólico, en lo profético, tenga comunión. La comunión se tiene en la iglesia y fuera de la iglesia, pero donde más se tiene es en la iglesia. Comunión. La comunión es para congregarse. La gente dice, yo no necesito congregarme. Todos necesitamos congregarnos. Todos. Comunión. Entonces Dios me hablaba y me dijo, ¿sabes para qué es la comunión? ¿Para qué cree usted que es la comunión? ¿Alguna idea? Para chismear. Para ver qué es el hermano allá y que lo vio en tal lado. Yo puedo hacer en tal lado y ya me tomo la foto o el video, como yo no le he puesto nada a nadie. Y no ando viendo cosas malas.
Dios me decía, ¿sabes para qué es la comunión? Para demostrar el amor al prójimo. Para demostrar el amor al prójimo en la comunión. Porque a veces queremos ser iglesia, pero no le hablamos. A veces ni al vecino le hablamos. Y le voy a decir algo. La vecina o el vecino suyo puede ser brujo, pero háblele. Dígale buenos días. Dígale buenas tardes. Dígale Dios le bendiga. Hay gente que se resiente con el brujo. Si yo sé que es difícil que te estén atacando, que te estén lanzando hechizos, que te estén enfermando los hijos, que te quieren quebrar el negocio, pero que eso no manche tu corazón con resentimiento. Dios va a tratar con los brujos. Dios va, ellos son almas. Tenemos que tener misericordia por ellos. Están cegados, están atados. Y no digo que se confíe. Mira, hermanita, que le traigo un plato de estofado al mondongo que a usted le gusta, a mí no. Tenga. Y sabe que la bruja del barrio no le coma. No le come eso, agárrese y le va a echar así en comida y lo bota. Pero si sabe que es bruja, si son rumores, que se deja por el Espíritu sospecha, vaya, el Espíritu Santo lo da discernimiento. Pero no es que se va a tirar de enemiga del brujo. Su enemigo es Satanás, no son los brujos. Y no digo que sea amigo de ellos tampoco, porque me pueden malinterpretar. Lo que hay que demostrar es el amor al prójimo, tener misericordia del perdido, así como tener misericordia del drogadicto, del alcohólico, hay que tener misericordia de los brujos, brujas. Entonces la comunión nos da amor al prójimo y también compañerismo. Como dicen otros, camaradería. Repita la palabra. Camaradería, o sea, camarada, compañerismo, amistad, socializar. Pero no una socialidad normal, sino algo espiritual, amor de Dios en nuestros corazones. Que si alguien no vino, extrañar que esa persona no vino, pero si es un flojo, más bien hay que exhortarlo. Congréguese. Congréguese. Busque de Dios, Cristo viene. Comunión, partimiento del pan, número 3. Partimiento del pan. ¿Saben por qué el partimiento del pan lo aparta de la comunión? Porque aquí el partimiento del pan significa santa cena, no significa comida regular. En la comunión se puede comer cualquier comida, los refrigerios, allí la comunión, los refrigerios, pero el partimiento del pan se refiere a la santa cena. Entonces, ¿para qué debo tener un fundamento la santa cena? Escuche, la santa cena es porque debemos estar preparados para la venida del Señor. La santa cena es para estar preparados para la venida del Señor, porque Cristo dijo que cada vez que participáramos de la cena del Señor, anunciábamos su muerte, pero también esperamos su regreso, esperamos su venida, esperamos que venga por su pueblo. Entonces, partimiento del pan. Y hay que, cuando haya Santa Cena, participe de ella. Porque no participar de la Santa Cena no nos hace aptos, por eso es el arrebatamiento. Pero también no coma juicio. O sea, hay un balance. También no coma juicio. Cuide su vida. Conságrese. Apártese para Dios. Aléjese del mundo. Número 4, oraciones. Oraciones. ¿Oraciones para qué? Escuche. La oración es para tener comunión con Dios. Comunión, decíamos que era para tener comunión con quién? Con el hermano. Las oraciones es para tener como fundamento comunión con Dios. Si usted tiene comunión con Dios, va a tener comunión con el hermano. Pero si usted tiene comunión con el hermano, no significa que tiene comunión con Dios. Porque los gordos tienen gran comunión, los de la esquina tienen gran comunión,
pero con Dios no. Pero el que dice, yo tengo una gran comunión con Dios, vengo de 21 días de ayuno y no le hablo al vecino, aguantando hambre estuvo. Aguantando hambre estuvo. No significa que se va a llevar bien con alguien que le está haciendo la guerra. La guerra suya es espiritual, pero hablando. Y si la gente no le habla, ya es problema de ellos, no es problema suyo, pero guarde su corazón, mantenga limpio su corazón, porque no le puede hablar a alguien que no le contesta. Pase tranquilamente y tenga paz en el corazón. Oraciones, comunión con Dios y también lo sobrenatural, porque no se va a desatar nada si no es por la oración. Escuche, la oración es la que abre puertas. ¿Quiere puertas abiertas? La oración. Y también la oración, me decía el Espíritu Santo, es la llave maestra. Así me decía el Espíritu Santo, la oración es la llave maestra. ¿Qué es una llave maestra? Es la que abre todas las puertas. Puertas de salud, puertas en las finanzas, puertas en la familia. La puerta que quiere que se le abra está en la oración. Es la llave maestra por excelencia. Hay otras llaves. ¿Cuáles? El diezmo, la ofrenda, la primicia, la acción de gracias. Cuando usted es agradecido es una llave también, porque llave significa algo que abre puertas. Pero la llave maestra es la oración. Y si la gente no tiene la oración como fundamento, aquella alabanza, yo no sé quién la canta, pero yo no sé qué tipo de música es, va a ser un poco extraña la música. Pero hay una canción que escuché ya tiempo, yo mientras iba caminando a la radio, que dice que el que no tiene la oración es puro cascarón, ¿sabes qué dice? Ya no me acuerdo, ya tiempo la escuché, dice que el cristiano que no ora, dice que es puro cascarón. O sea, hueco, o sea, algo que es cascarón significa algo que es hueco, o sea, por fuera hay algo, pero por dentro está vacío. Y con esto termino. Hay que perseverar en los fundamentos. Hay que perseverar en los fundamentos, como punto 3. O sea, de nada le sirve que usted sepa que sus fundamentos apostólicos son la doctrina, la comunión, el partimiento de pan y las oraciones. ¿Por qué no menciona el ayuno? Porque la oración va a incluir el ayuno. La gente que ora tiene que ayunar. Pero son 4 fundamentos. De ahí se deriva el crecimiento de la iglesia. De ahí se deriva la relación con Dios. De ahí se deriva la relación entre hermanos. De ahí se deriva el crecimiento espiritual con la doctrina. Y de ahí el crecimiento viene más aceleradamente. A los 3.000 que se convirtieron, les enseñaron estos 4 fundamentos. Y esos produjeron en la siguiente pesca 5.000. Y esos produjeron iglesias plantadas en los viajes misioneros de Pablo. Entonces, punto 3 y cuarto cierro. Hay que perseverar en estos 4 fundamentos. ¿Por qué le digo esto? Porque Hechos 2:42 inicia con eso, y perseveraron. O sea que los fundamentos no hay que descuidarlos. No descuide la doctrina, no descuide la comunión, no descuide el partimiento del pan y no descuide las oraciones. Y cuando Dios le dice no descuide el fundamento de la Santa Cena, se refiere que cada vez que haya Santa Cena, apártese, conságrese para Dios, no solo el tiempo, debe ser todo el tiempo, pero si se ha descuidado, vuélvase a Dios, reconcíliese con Dios y no beba juicio, sino que beba la sangre y el cuerpo de Cristo simbólicamente, esperando la venida de Él. Póngase de pie.